Siga orando por ella, ¿verdad? Para que Dios la siga usando, ¿verdad? Siempre es un gozo, ¿verdad? Mirar a nuestros hermanos ser usados por Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias esta mañana. Gracias a Dios por todos los que estamos. Vamos al libro de Joel, libro del profeta Joel, capítulo 3. Esta mañana, Joel, capítulo 3. Amén. Dios les bendiga a cada uno de los que estamos aquí. Y gracias a Dios. Estamos transmitiendo en la otra. Amén. Dios bendiga a nuestra hermana Mayra, que nos ayuda a transmitir para Reflexiones Nacional. Y también para Reflexiones, la página, ¿verdad? Nuestro hermano Benjamín. Ya tiene la palabra. Joel capítulo 3, versículos del 9 al 13. Usted me sigue con su vista. Dice: proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Diga el débil: fuerte soy. Juntaos y venid, naciones todas de alrededor, congregaos, haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes, despiértense las naciones y suban al valle de Josafá, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lugar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Amado Dios, gracias por la palabra. Gracias por cada hermano, Señor, que está congregado esta mañana, por los que han haciendo un esfuerzo, han llegado a la reunión de este día, por los que nos mirarán a través de las redes sociales. Señor, vamos a compartir una palabra, Señor, nueva que tú nos has dado esta mañana. Bendice a cada hermano, bendice a cada hermana y permite que la palabra de esta mañana edifique sus vidas de aquellos que la vean y la oigan. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su lugar. Es un libro pequeño, el libro de Joel. Joel significa Jehová es Dios. El escritor de este libro se identifica a sí mismo como hijo de Petuel. Eso dice en el capítulo 1, versículo 1. Dice: palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Es muy poco lo que podemos saber de este profeta. Aún el nombre de su padre no se vuelve a mencionar en ninguna otra parte del Antiguo Testamento. Algunos creen que por su familiaridad con la vida agrícola y pastoril y por el rechazo que hace del sacerdocio de sus días, eso dice el 1, 13, 14, 2, 17, fácilmente pudo ser un levita. Pero otras personas piensan que sí pudo ser del orden sacerdotal, como Jeremías o Ezequiel, que fueron profetas y sacerdotes. La tradición extrabíblica registra que perteneció a la tribu de Rubén, de la aldea de Bet-Hom o Bet-Haram, situada al noreste del Mar Muerto, entre la frontera de Rubén y Gad. Pero no obstante, el contexto de la profecía nos hace pensar que el hombre era oriundo de Judea, cerca de Jerusalén. Debido a que falta el tono propio de un extraño, sus numerosas referencias a Sión y al ministerio del templo indica que fue profeta para Judá y Jerusalén en tiempo del rey Joás o posiblemente durante el reinado de Usías. Este profeta habló
a la parte sur del reino de Judá y no menciona la parte norte del reino de Israel. Es difícil establecer un tiempo exacto porque no menciona ningún otro rey o profeta, pero un buen número de académicos determinan que el libro de Joel es del año 835 a.C. y esto hace a Joel un profeta preexilio. Esto quiere decir que Joel profetizó antes de la caída del reino del norte de Israel y de la caída del reino del sur de Judá. La caída del reino del norte de Israel ocurrió en el año 721 a.C. y la de Judá en el año 586 a.C. Entre los profetas preexilio se incluye Abdías, Jonás, Oseas, Amós, Isaías y Miqueas. Pero Joel es uno de los primeros profetas. Solo Abdías profetizó antes que él. Este libro, el libro de Joel, se divide en dos partes. La primera es una parte histórica que relata una gran calamidad causada por una invasión de langostas y una terrible sequía. Por esta causa, el profeta insta al pueblo al arrepentimiento y a la restauración. La segunda parte del libro es escatológica y describe la respuesta de Dios a las oraciones del pueblo. Habla del derramamiento del Espíritu Santo, de las bendiciones que vendrán después de estos acontecimientos. Tiro, Sidón y Filistea habían llevado a cabo incursiones militares frecuentes en Israel. La sequía de gran envergadura y una invasión masiva de langostas dejaron devastada la costa, toda la parte verde de la tierra, dejando una devastación económica. Dice el profeta Joel, cuando habla de esta tragedia, lo que quedó de la oruga se lo comió el saltón. Eso dice en el capítulo 1, versículos 3 y 4. El profeta no está anunciando un juicio del Señor venidero. Él describe el estado actual devastado, salud hermana, por enjambres de langostas. Primero masticando, luego polulando, luego trepando y finalmente consumiéndolo todo a su paso. Judá experimentará un periodo de hambruna debido a esto, una ruina financiera debido a las langostas. Esta plaga, que era tan poco común en los días de Joel, dice: contaréis a vuestros hijos. Es tan impactante la plaga que Joel dice literalmente a los padres: contaréis esto a vuestros hijos. Los tiempos eran difíciles, terriblemente difíciles, que los padres le dirían a sus hijos, como los que decimos hoy, ¿verdad? Yo sobreviví al COVID. Así dirían los padres de esta langosta: yo sobreviví a la plaga de langostas. Joel en este libro exhorta a los borrachos a despertar de su embriaguez. Dice el capítulo 1, versículo 5: despertad borrachos, vean la devastación que las langostas han causado. La sequía y la plaga de langostas destruyeron todo dejo de vida en la tierra, dejando
una severa devastación. A causa de esto, el reino del sur ha sido debilitado. Esto le da a Joel una ilustración de lo severo que será el juicio de Dios. Se lo voy a repetir. Al mirar la devastación, al mirar las muertes por la plaga, Joel tiene un panorama de lo terrible e implacable que será el juicio de Dios. Porque así como las langostas vinieron y destruyeron todo lo verde a causa del pecado, los juicios de Dios en el futuro, lo que Joel llama el día del Señor, excederán por mucho a lo que acaba de pasar. Ahora, es importante hacer un análisis de esto. ¿Y por qué hice un recuento histórico de esta parte? Porque no hace falta ser muy inteligente para darse cuenta que cuando Dios habla, la tierra es sacudida. Hace falta mirar los países donde no crece lo verde, donde miles de personas mueren de hambre, niños que buscan de comer, y uno se aterra, y hay gente que trata de minimizar y de decir, Dios no está en el asunto. Pero no hay nada de lo que pasa en la tierra que Dios no tenga conocimiento. Amén. Solo que nosotros somos carne y Él es espíritu. Amén. Joel sabe que si esta plaga fue devastadora, el día del Señor será tan terrible como dijo uno de los profetas. ¿Para qué queremos ver el día del Señor si será un día terrible? Un día cual nunca lo ha visto el hombre. El capítulo 3 de Joel habla principalmente del juicio que Dios hará a las naciones paganas y la restauración y la bendición de su propio pueblo. Este pasaje describe cómo Dios reunirá a las naciones para juzgarlas en el valle de Josafat o en el valle de la decisión, como usted lo quiera nombrar. A mí me llama mucho la atención, ¿verdad? Me llamó mucho la atención este pasaje que acabo de leer. Gracias, hermano. Este pasaje que acabo de leer me llamó mucho la atención, y le voy a decir por qué. Porque, gracias, cuando vemos el juicio que Dios hace, nos damos cuenta de algo importante, y esto lo debe de tener en cuenta el pueblo. Porque el juicio que Dios hace a estas naciones tiene un fundamento, y es por haber maltratado y esclavizado al pueblo de Dios. Después de este juicio, el Señor se establecerá en Sión. Habrá un tiempo de paz, restauración y bendición para su pueblo, marcado como el día del Señor. Pero los versículos 4 del pasaje que acabamos de tomar esta mañana, literalmente dice: y también que tengo yo con vosotros Tiro y Sidón y todo el territorio de Filistea, queréis vengaros de mí, y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza. Note que es una severa advertencia a las naciones que han tocado al pueblo de Dios. Aquellas naciones que se han metido con el pueblo de Dios
van a sufrir este juicio. Es tan severa la advertencia que el Señor hace, que Él en persona tomará represalias contra aquellos que han maltratado a su pueblo. Él dice: queréis vengaros de mí, en un desafío a las naciones a pelear contra Él y contra su pueblo. Venderé tus hijos y tus hijas a los hijos de Judá con el mismo precio que ustedes tratan a mi pueblo, los trataré yo. Oiga cómo lo dice. Dice: queréis vengaros de mí, y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza, porque habéis llevado mi plata, mi oro, mis cosas preciosas y hermosas, metisteis en vuestros templos, vendisteis los hijos de Judá, los hijos de Jerusalén, a los hijos de los griegos para alejarlos de su tierra. He aquí yo los levantaré del lugar donde los vendisteis y volveré vuestra paga sobre vuestra cabeza. Y oiga lo que dice: venderé vuestros hijos, vuestras hijas a los hijos de Judá, ellos los venderán a los sabeos, nación lejana, porque Jehová ha hablado. Fíjese la expresión del Señor. El Señor dice: ustedes trataron mal a mi pueblo, los trataron como cualquier cosa, los menospreciaron, los vendieron como esclavos, pero lo mismo que ustedes han hecho con mi pueblo, lo haré yo con ustedes. Yo sé que hay gente que no está de acuerdo con lo que digo esta mañana, porque hay mucha gente que apoya a los pueblos enemigos de Israel, pero nosotros, la iglesia cristiana, oramos por Israel. Nosotros, la iglesia cristiana, pedimos por el pueblo del Señor. Y sabemos que aunque no le guste a las naciones circunvecinas, Israel es y seguirá siendo el primogénito de Jehová. Denle un aplauso al Señor. Denle un aplauso al Señor. Ahora nosotros, esa persona está teniendo problemas. ¿Me entiende? Que a quien se mete con los hijos de Dios tiene problemas. Trampa dice: no podéis pisar el más mínimo dedo del pie en el cuerpo místico de Cristo, pues la cabeza clama desde el cielo. Pablo se enteró de esto en el camino a Damasco, cuando Jesús le preguntó: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Pablo pudo decir: yo no te estoy persiguiendo a ti, estoy persiguiendo a los cristianos. Cuando alguien se mete con un hijo de Dios, está teniendo problemas. Está teniendo problemas. Hay un principio que yo me metí en el corazón desde que creía el Evangelio, y es no meterme con ningún pastor. Es no meterme con los hombres de Dios. Ese principio lo aprendí desde los primeros días que yo empecé a creer al Señor. ¿Y sabe cuándo fue cuando creí eso? Cuando era muy joven. Nunca se me olvidó esto que le voy a contar. Tenía poco tiempo de convertido y comenzaba a predicar el Evangelio. Y en ese tiempo combinaba el trabajo material con el trabajo espiritual. Porque muchos pastores lo hacen. ¿Y sabe por qué lo hacen? Y no es porque les falte fe, porque el pueblo está fallando. Estamos viviendo en un tiempo cuando el pueblo ha perdido el temor de Dios. Y en todas las iglesias hay un pueblo que perdió el respeto a Dios. No le importan los hombres de Dios. Y en ese tiempo yo tenía que combinar por la mañana trabajar y por la tarde predicar. Y recuerdo que en ese tiempo vendía camarones y le vendía a una señora 1 kilo de camarones y recuerdo que me dijo: no se los voy a pagar, no se los voy a pagar ya, dijo. Y yo dije en ese tiempo, nunca se me olvidó esto, vine en oración, yo iba en la oración en la mañana, ahora que la hermana Mayra transmitía en el programa, decía, ¿verdad? Y lo sabemos todos los que fuimos de otra iglesia, de otro tiempo, que entonces se oraba por las mañanas, diario, a las 5, 6 de la mañana, 4 de la mañana. Veníamos, ¿verdad?
Esto de la oración, creo que el enemigo lo ha utilizado, ¿verdad?, como un arma, las balaceras, para que la gente se ahuyente de las oraciones. Yo sé que muchas iglesias cerraron la oración a causa del COVID, a causa de las balaceras, pero dejemos el miedo de lado y volvamos a los pies del Señor. La iglesia está perdiendo convicción. Créamelo firmemente y se lo digo a los hermanos que tienen un lugar. Nosotros no tenemos un lugar y estamos batallando, pero si tuviésemos un lugar, yo implantara la oración en la mañana. Se lo digo con el corazón. Y aunque no fuera nadie, no me interesara, yo estaría ahí. Porque la oración debe ser un fundamento de la iglesia. Denle un aplauso al Señor. Denle un aplauso al Señor. Por eso se nos hace necesario, ¿verdad?, tener un lugar. Ahora, esto que le digo, ¿verdad?, se lo digo porque yo en esas mañanas iba a la oración, antes de negociar, antes de vender, iba a orar y oraba. Y una mañana orando yo le dije al Señor, yo estaba molesto y dije, Señor, yo soy tu hijo y la gente piensa que puede pisotear a uno y que puede decirle lo que quiera, pero si yo realmente soy tu siervo, si tú me llamaste a predicar tu palabra y si no estoy equivocado y tú me llamaste, demuéstrame que tú eres Dios y no dejes que esa señora se burle de mí. Fíjese lo que la ira puede hacer. Y dije, Señor, no es correcto, es injusto, pero demuéstrame a mí que tú eres mi Dios. Quiero saber quién es mi Dios. Y cuando yo oraba así, oraba al Señor, como no le voy a decir mucho, no pasó un mes de esa oración que yo hice. Y antes de que pasara el mes, alguien me dijo, la señora de allá de la esquina se murió. Dije, ¿cómo? Sí, se murió. Y le voy a decir una cosa. Ese día me entró remordimiento. Y dije yo, a mí Dios me ha tenido que enseñar muchas cosas. Yo ese día dije, Señor, aunque me hagan algo grave, no volveré a pedir ninguna oración de esas. Aunque sea algo muy grave. Ahora entiendo lo que le dijiste a los discípulos cuando dijeron que estaban enojados y dijeron, Señor, ¿quieres que mandamos que caiga fuego como lo hizo Elías? Y el Señor le dice, ustedes no saben de qué espíritu son. Porque si el pueblo de Dios entendiera que hay un poder grande que tenemos, el pueblo de Dios viviría de diferente manera. Dale un aplauso al Señor. Fíjese, el comentarista Trac detalla los horrores que sucedieron a los 10 emperadores romanos que persiguieron a los cristianos. Nerón perdió 30,000 súbditos. ¿Usted ha oído hablar de Nerón? Perdió 30,000 súbditos por la pestilencia. Sus ejércitos fueron completamente derrotados en Gran Bretaña. Sufrió una revolución en Armenia y fue tan odiado por los senadores. Todo esto que le trajo problemas con los hombres del Senado en el Imperio Romano, que lo obligaron a quitarse la vida. Nerón se suicidó. Así terminó sus días. Domiciano fue masacrado por sus propios soldados. Trajano murió de una repugnante enfermedad. Severo murió miserablemente en una campaña militar en Gran Bretaña. Máximo fue cortado en pedazos junto con su propio hijo. Decio murió como exiliado en un país lejano. Valeriano fue azotado hasta la muerte por el rey de Persia que lo capturó. Aurelio fue asesinado por sus propios soldados. Diocleciano se envenenó a sí mismo y Maximiano se ahorcó. Todos estos hombres fueron monarcas que atentaron contra la iglesia de Dios. Y algo le voy a decir esta mañana. Los gobiernos de México tienen que tener temor. Porque quien atenta contra la iglesia del Señor se está metiendo en problemas. Escúchelo bien.
Se lo voy a repetir: quien atenta contra el pueblo de Dios, no importa si es presidente, si es gobernante, se está metiendo en grandes problemas. Segunda de Crónicas dice, la palabra del Señor dice de la siguiente manera. Segunda de Crónicas capítulo 20, versículo 15. Métase esta palabra en el corazón. Amén. Segunda de Crónicas capítulo 20, amén, versículo 15 dice: y dijo, oíd Judá todo, y vosotras moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de una multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Y en el capítulo 32 de Segunda de Crónicas, versículo 8, el Señor dice de la siguiente manera, oiga lo que dice su palabra, dice, amén, con el cual está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos a pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Ojalá pudiéramos decir, como dijo Eliseo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Ojalá pudiéramos orar como oró Eliseo: te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado. Ojalá pudiésemos tener los ojos del criado de Eliseo de Geisi para poderlos abrir. Y he aquí, el monte estaba lleno de gente, de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Sabe? Eso dice Segunda de Reyes capítulo 6, versículo 16 al 17. Tenemos que entender que tenemos un ejército peleando a favor nuestro. Hoy que nuestra hermana Lupita en la dirección cantaba ese canto, hay ángeles en medio del pueblo de Dios, en todos lados, corriendo, moviéndose. Si el pueblo de Dios abriera sus ojos espirituales, dejaría de platicar a su nombre. Si el pueblo de Dios abriera sus ojos espirituales, dejaría de estar interrumpiendo una reunión. Por eso cuando alguien dirige, le digo, concéntrate en la dirección, no bloquea tu celular, no dejes que suene. Tú tienes que tener visión espiritual, porque si tú no tienes visión espiritual, tú estás en todo menos aquí, a su nombre. Si tú no tienes visión espiritual, tú no estás viendo, tú estás viendo al pastor Raimundo, pero si tú tienes visión espiritual, tú tienes que mirar los ángeles del Señor que se mueven de un lado para otro. Tú tienes que sentir la presencia del Señor, como decía nuestra hermana, durante la dirección, que está aquí para llenarnos, que está aquí para fortalecernos, que está aquí para darte ánimo. Y cuando tú salgas de esta reunión, tú no saldrás como llegaste, porque la presencia de Dios irá contigo a casa. La presencia de Dios se quedará contigo. Esta noche tú soñarás ángeles y verás ángeles, porque has venido a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. A su nombre. Ojalá pudiéramos decir como dijo David: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Eso dice 1 Samuel 17:45. Es mejor atarse una piedra de molino y tirarse al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Lucas 17:1-2. No se puede tocar un hijo sin tener problemas con el padre. Ahora, si el pueblo de Dios pudiese tener esa visión espiritual y confiar y decir: Señor, tú estás conmigo, y qué importa lo que digan los paganos, qué importa lo que hagan los paganos, yo puedo confiar ciegamente en ti. En el versículo 9, el Señor continúa su reto
a estas naciones que desafiaron al pueblo de Dios. Oiga lo que sigue diciendo el libro de Joel, es interesante. Dice: proclamad entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra. Amén. Mire que el Señor continúa su reto a las naciones. Este pasaje tiene cumplimiento en Apocalipsis 16, 12 al 16. Pero solamente serán el hazme reír, dice el Salmo 2. En el versículo 10, fíjese lo que dice el Señor. Versículo 10. Forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Diga el débil, fuerte soy. Aquí en el versículo 10 el Señor los invita a forjar espadas de los asadones, lanzas de vuestras hoces, porque los que luchan contra Dios deben de usar toda arma posible. Y muy importante, mire, el que está peleando contra Dios debe mantener un pensamiento positivo. Diga el débil, fuerte soy. No dice el débil es fuerte, no, diga, crea que es fuerte. Quien se mete a pelear con el Creador debe entender que está teniendo una batalla con el Ser Supremo y tiene que tener un pensamiento positivo. Yo soy fuerte, como cuando Dios le habla a Job y le dice: síñete como varón y respóndeme ahora, yo te preguntaré, yo te voy a cuestionar, tú me has cuestionado, pero si realmente quieres, súbete a un ring, nos ponemos los guantes y vamos a pelear, vamos a altercar. ¿Quién es el que habla palabras sin sabiduría? Yo quiero que te sientes conmigo, yo quiero que tú y yo hablemos, y ahora tú me vas a responder: ¿dónde estabas tú cuando yo formaba la tierra? Aleluya. ¿Quieres cuestionar? Ahora yo te voy a cuestionar a ti, le dijo Dios a Job. ¿Quieres preguntar por qué hago las cosas? Ahora yo te pregunto a ti: ¿quién eres tú? ¿Qué nivel tienes para pararte frente a mí? ¿Qué nivel tienes? Ahora el profeta Joel le dice a las naciones: ahora cambien sus instrumentos, prepárense para la batalla, va a haber una guerra, Dios los está confrontando ahora. Y ahora yo le estoy diciendo esto a usted porque quien se mete a pelear con el Creador debería de pensar que lleva las de perder. Y hay un hombre en la Biblia que a mí me llama mucho la atención. Un hombre que peleó con el Creador. Uno de los hombres más tremendos de la Biblia. Un hombre llamado Jacob. Y cuando yo leo a Jacob, yo me quedo sorprendido de cómo Dios miró a Jacob con ojos de misericordia, sabiendo que es uno de los hombres más tramposos, sabiendo que es uno de los hombres que no quería nada con Dios, un hombre que confiaba en sí mismo. Y uno mira en el libro de Génesis la vida de este hombre y se da cuenta que este hombre, hermano, este hombre tenía muchas deficiencias. Este hombre le mintió a su papá, este hombre engañó a su hermano, este hombre no tenía pudor, este hombre engañó al tío, este hombre era un tracalero de marca, este hombre no tenía conciencia, remordimientos, este es un hombre terrible, pero los ojos de Dios se fijaron sobre él. Amén. Y mire que cuando Dios mira a alguien, ese alguien no se puede ir. ¿A dónde huiré de tu presencia?, dice el salmista David. ¿A dónde podré huir? Hay gente que está tratando de huir. Hay gente que está tratando de esconderse de Dios y Dios les está buscando. Gente que dice que yo no estoy buscando a Dios. No, Dios te está buscando. Hay gente ahí que nos está mirando que Dios le está buscando. Dios le está llamando. Y cuando nosotros pensamos, ¿verdad?, en estas personas, nos damos cuenta. Por ejemplo, el caso de Jacob. Vaya al capítulo 32 de Génesis. Este es un pasaje que me llama mucho la atención, porque cuando usted ve, Jacob se prepara para el encuentro con Esaú, es el título del pasaje. Jacob se prepara para el encuentro con Esaú. Ese es el título. Y cuando uno ve los preparativos que Jacob hace,
se da cuenta la astucia que Jacob tenía. Un hombre que no confiaba más que en sí mismo. Cuando dice la Biblia, Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios, y dijo Jacob cuando lo vio: campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaí, y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir. ¿Cuántas veces se le aparece Dios en el camino? ¿Cuántas veces? Pero Jacob sigue con su idea. Él no confía en nadie, él confía en sí mismo, él confía en su fuerza. Es un hombre orgulloso, es un hombre hábil, es un hombre inteligente también, pero es un hombre que no confía en nadie, confía en sí mismo. Y él hace preparativos. Vea, me llama la atención porque dice este pasaje: y envió Jacob mensajero delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom, y le mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora, tengo vacas, asnos, ovejas, siervos, siervas, envió a decir a mi señor para hallar gracia en tus ojos. ¿Se da cuenta? Este es el Jacob negociante, este es el Jacob que todo lo arregla con dinero. Díganle a Esaú: ya tengo con qué pagar. Díganle: yo voy a pagar la reconciliación. Díganle: estoy arrepentido. Pero sigue confiando en sí mismo. El hombre sigue confiando en su fuerza. El hombre sigue confiando en su capacidad, porque esto es un proceso. Y te voy a decir algo que yo quiero que veas esta mañana. Y Jacob sigue confiando en su propia fuerza, pero cuando manda a toda su familia por delante, versículo 20: y diréis también: he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo: apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, después veré su rostro, quizás le seré acepto. Pasó pues el presente delante de él, y él durmió solo. Él durmió aquella noche en el campamento, y se levantó aquella noche, tomó sus 2 mujeres, sus 2 siervas, sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc, y los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y todo lo que tenía, y se quedó solo. Y esto me gusta este pasaje, porque cuando Jacob se queda solo, es cuando Dios dice: mira, ya te he mandado ángeles, ya te he hablado de muchas formas en el camino. Amén. Ya he querido tener un trato contigo, pero no me has entendido. Ahora vea lo que dice el pasaje. Amén. Y se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. ¿Sabe qué le dice Dios? No fue Jacob el que buscó la lucha con el varón. El varón lo vino a buscar. Y ese varón que lucha con Jacob es una aparición de Jesús antes de venir a nacer en el vientre de María. Antes de una aparición virginal, Jesús se le aparece a Jacob. No es cualquier ángel, es un ángel comparado con Dios. Cuando el varón empieza a luchar con Jacob, no sé si se vería como lucha olímpica o si se vería como 2 borrachos agarrados uno con otro, pero esa es la imagen del hombre que lucha con Dios, del hombre que quiere huir de Dios, del hombre que quiere alejarse de Dios, y Dios buscándolo y Dios tocando la puerta. Porque usted no me va a negar, ustedes que están allí no me van a negar lo que voy a decir, que muchos de ustedes Dios les ha tocado la puerta de muchas formas. Dios les ha hablado en sueños, Dios les ha hablado en revelación, han tenido experiencias sobrenaturales, han visto la gloria de Dios, han visto ángeles. Algunos de ustedes han visto milagros sobrenaturales. Ayer yo le decía a las hermanas mientras platicábamos que hay ángeles aquí en la tierra moviéndose, ángeles con los que nos hemos topado, a veces en el camión, a veces en el camino, pero como usted no sabe que son ángeles y como no tiene percepción espiritual, no se da cuenta que es Dios hablándole. En muchas ocasiones Dios ha venido a tocar la puerta de tu casa para decirte: yo soy. Pero cuando Dios vio que Jacob no entendía, entonces Dios en persona viene y agarra a Jacob y dice: si no me entiendes por las buenas, me vas a entender por las malas. Ahora te voy a enseñar quién soy yo. Ahora te voy a enseñar que cuando yo elijo a alguien, no lo suelto. Amén. Dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso al Señor. Y es que ese Dios no lo suelta.
Y Jacob, vea lo que sigue diciendo en la narración. Y se quedó Jacob solo y luchó con el varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Hay gente que tiene que llegar al hospital, escúcheme bien. Hay gente que tiene que llegar a una cama de hospital para entender que Dios le está hablando. Para entender que es el Señor tocando su puerta. Esperas a llegar ahí. Hay gente que dice, pastor, predíquele a este, háblele a aquel, para que no, ese no le hace falta que le hable, hace falta que lo trate Dios ya. Aleluya. Ese ya sabe hasta más que yo. Santo. ¿Qué es lo que le falta? Que acabe en un lugar de donde tenga que recordar que hay un Dios. Le hace falta tocar fondo. Hay gente que hasta que no esté vomitando el hígado va a dejar el alcohol. Aleluya. Hay gente que hasta que no esté echando sangre por la boca va a decir, Señor, tenme misericordia, y ya va a ser tarde. Amén, aleluya. Hay gente, escúchame bien, hay gente que hasta que no contrae una enfermedad venérea va a dejar la prostitución. Hay gente que hasta que no contrae sida, herpes, entonces va a dejar de practicar ese pecado. Porque hay gente que necesita darse cuenta que está luchando con Dios. No es cuestión del pastor. Yo cuando no puedo con algo le digo, Señor, esas no son ovejas mías, esas son tus ovejas. Esos son tu pueblo. Y tú eres el que tratas con ellos, tú eres el que tienes un trato directo, tú tienes los recursos para encontrarlos donde ellos estén. Amén. A su nombre. Gloria. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el encitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Ahora sí Jacob está reconociendo quién es él. Ahora sí Jacob está reconociendo su insuficiencia como hombre. Ahora sí se da cuenta que necesita a Dios. Ahora que siente la herida y que siente el dolor, se da cuenta que necesita a Dios. Mire, Dios pudo haber matado a Jacob desde el primer momento. Es un ser espiritual con el que estaba luchando Jacob, pero Dios en su misericordia solo le tocó la pierna. Solo quiso descoyuntarle el muslo para que Jacob pudiera tener oportunidad de decir estas palabras: no te dejaré si no me bendices. Pero hay gente que aunque tenga un cáncer bien puesto no se arrepiente. Aleluya. Hay gente más dura que Jacob, que aunque tenga un SIDA no está arrepentido. Y hay gente que está muriendo en alguna enfermedad en fase terminal, pero no está arrepentida. Jacob reconoció y dijo: yo no te dejaré si no me bendices. Ya no quiero otra cosa. Ya no le pide Jacob, ahora no quiero casa, no quiero tu bendición. Quiero que me bendigas. Quiero que me bendigas. Y vea lo que dice la palabra del Señor. Y cuando el varón vio que no podía con él y dijo: déjame, raya el alba. Y el varón dijo: ¿cuál es tu nombre? Respondió Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre sino Israel, porque has luchado con Dios, con los hombres, y has vencido. Israel gobernado por Dios. Eso significa. Jacob, tramposo, engañador, mentiroso. Cuando el varón le pregunta: ¿cuál es tu nombre?, Jacob sintió vergüenza. Me dicen en el barrio, el borracho. ¿Cómo te llaman? Allá en mi pueblo me dicen que soy el golpeador de mujeres. Pues hoy te va a cambiar el nombre el Señor. ¿Sabes cuál será tu nuevo nombre? Israel, gobernado por Dios. Dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso al Señor. Gobernado por Dios. No se dirá más el mapache, no se dirá más como te dicen. De hoy en adelante tendrás el nombre gobernado por Dios. Y de ahí en adelante, en la Biblia, cuando la Biblia habla de Jacob,
Cuando Dios amonesta al pueblo de Israel, le dice vuestro padre Jacob. ¿Sabe por qué les habla? La naturaleza caída de Jacob. Porque cuando Dios habla de bendiciones, les habla como los hijos de Israel. Acuérdese de eso. Denle un aplauso al Señor. ¿Saben? Cuando la Biblia nos dice, voy a concluir esta mañana, cuando nos dice el profeta Joel en esta mañana, en este pasaje que acabamos de leer, forjad espadas de vuestros asadones, lanzad de vuestras lanzas de vuestras hoces, y diga el débil, fuerte soy. Juntaos, venid naciones todas de alrededor, y congregaos, haz venir allí, oh Jacob, a tus fuertes. ¿Se da cuenta? Todos los descendientes de Jacob, los rebeldes, los que son fuertes, los que se creen fuertes, vengan, porque van a pelear. Todos esos rebeldes van a pelear. Y oiga lo que dice este pasaje. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno, rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Esta es la batalla final, la batalla contra las naciones, la batalla del Armagedón, como usted la quiera ver, donde la Biblia dice que la sangre de los pecadores va a subir hasta el freno de los caballos. Y yo quiero que vea por un momento en sus ojos, ¿verdad?, que los juicios de Dios tarde, pero llegan. Y ojalá y usted no esté en ese lugar, porque muchos van a llorar y lamentar haber rechazado la ayuda del Todopoderoso. Quiero concluir esta mañana. Yo no sé de cuántas formas Dios te ha hablado. Hay un hombre en internet que yo cuando lo vi me llamó mucho la atención. Se llama Maximino Martínez, búsquelo ahí. Y ese hombre que fue entrenador de los Greenberg de Texas, que practicó judo, como cinco especialidades de kung fu, karate y tantas cosas de artes marciales. Habla 21 idiomas, 21 dialectos y 10 o 15 idiomas. Era un brujo. Ahí está en internet, búsquelo, se lo recomiendo. Ese hombre tenía un ángel diabólico, que era el que le ayudaba a hacer los trabajos. Y a él lo consultaban hasta gobernantes, reyes de otras naciones. Por eso habla idiomas. Y el hombre dice, ¿verdad?, es una entrevista de televisión que le hacen, y el hombre dice que el ángel diabólico que le ayudaba se hacía llamar el hijo del sol. Y cuando el hijo del sol venía, él sabía quién iba a morir, quién iba a vivir, cómo iban a hacer las cosas. Él sabía cómo iban a hacer. Y dice este hombre, ¿verdad?, que en una ocasión que él estaba ya cansado, dice él, ¿verdad?, que cuando se iba a pegar el balazo, oyó una voz, un rayo del cielo, partió la tranquilidad de aquel lugar, y se oyó una voz que le dijo, amén. A través de las redes sociales vamos a orar al Señor, vamos a darle gracias a Dios esta mañana, y ore conmigo al Señor. Padre, te damos gracias. Gracias por esta mañana. Gracias por la palabra que hoy hemos compartido, Señor. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos. Los que han llegado a esta reunión, Señor, bendíceles. Te damos gloria, te damos honra, y te pedimos, bendigas esta iglesia, Padre. Bendice a los que nos vieron por las transmisiones, en el nombre de Jesús. Amén. Antes de despedir la transmisión, les digo a los hermanos de 4 de la tarde nos vemos, hermanos. Dios los bendiga. Gracias por la transmisión. Muy bien, hermanos, vamos a despedirnos ya en esta mañana. Tome su lugar, ¿verdad? Vamos a despedirnos. Dios les bendiga a todos ustedes, ¿verdad? Los que vinieron. Gracias, hermano. Amén. Gracias al Señor. Y
Bueno, vamos a despedirnos, ¿verdad? En esta mañana agradecemos a Dios, ¿verdad? Por las muchas bendiciones que Dios